Muy buenas tardes a todos. Hoy llegó el día esperado por todos. Siempre nosotros los inversionistas estamos pensando dónde invertir. Y en este año 2023 la gran pregunta es ¿dónde invertir? Bueno, para todos ustedes, Marisela Sattler trae una información muy importante que todo inversionista debe conocer antes de tomar una decisión de invertir. Pues mucha gente dice, vamos a invertir en los Estados Unidos, pero ¿por qué es importante invertir en los Estados Unidos? ¿Qué gano con invertir en los Estados Unidos? Otros dirán, voy a invertir en Colombia. Pero bueno, ¿cuáles son esos pasos y cuáles son esos beneficios que yo tengo de invertir en Colombia? Te llegó la hora de conocer la verdad absoluta. En esta tarde traemos para ustedes unos invitados súper especiales. Pero antes de presentarles a esos invitados, quiero hablarles un poquito de quién soy yo. Marisela Sattler es una realtor internacional, creadora de 3 empresas que están funcionando actualmente en Colombia. Tenemos al Grupo MEC, Cartagena es mi casa y Marisela Sattler, por supuesto, en los Estados Unidos. Tenemos un operador turístico que funciona hace más de 25 años. En el sector inmobiliario, actualmente pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos. Pertenezco también a un grupo importante, a un broker, al broker más grande de los Estados Unidos, ESP, y a un hermoso equipo, C5, la comunidad grande de latinos exitosos en los Estados Unidos. También estamos compuestos por un equipo integral. Nosotros hacemos cumplir sueños, no solamente vendemos propiedades, sino que acompañamos al inversionista desde el inicio hasta el final. En esta tarde traemos a ustedes unos invitados súper especiales. Aquí tenemos a Alex José Vanegas de Colombia. Tenemos también a Lisette Durán, que de pronto más tarde ella va a ingresar, el señor Hernán Vázquez de los Estados Unidos y tenemos a Eduardo Guzmán de Colombia. Entonces, esta tarde vamos a hacer una serie de preguntas y si ustedes al final tienen algunas preguntas que hacer, también ellos están aquí para responder esa serie de preguntas que ustedes tienen. Hoy día estamos viendo un Estados Unidos con una inflación mucho más baja que nuestro país Colombia. Colombia tiene una inflación en este momento por alrededor de un 12-13%, mientras que en los Estados Unidos estamos en una inflación de un 7%. Nuestro interés bancario, la tasa de interés bancario actualmente en los Estados Unidos está en un 6%, mientras que vemos en Colombia una tasa de interés entre el 16 y el 18%. Una de las cosas que vemos también es que en los Estados Unidos estamos viviendo uno de los momentos más significativos e importantes de este país. ¿Y sabías por qué? Tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos tiempos después del año 1969. 3.4 de desempleo, imagínense. En este momento, nuestra moneda está valorizada. Nuestro país, Colombia, es un país también que viene desarrollándose hace mucho tiempo, pero no soy yo la encargada de hablarles a ustedes de estos temas importantes. Vámonos rápidamente por Colombia. Vamos aquí con con Eduardo Guzmán y Alex José Vanegas. Bienvenidos a este webinar. Este webinar es para que ustedes nos expliquen por qué es importante invertir en Colombia. Vamos a darle la bienvenida a José y Eduardo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Recalco nuevamente mi presentación. Alex José Vanegas, colombiano. Soy contador público de profesión. Tengo una especialización en impuestos para hablarles un poquito de mí. Y mi experiencia básicamente es en el sector privado, en todas las áreas del sector privado, servicios, comercial, también en el sector real también. Y en esos 3 áreas en que me he desempeñado, pues he manejado temas contables, temas de impuestos, temas comerciales. También tengo algo de experiencia en todo lo que son cambios internacionales, porque he tenido la oportunidad también de estar
asesorando a través de la firma a la que pertenezco a Auren Asesores Corporativos, ya hace alrededor de 15 años, 20 años. He tenido la oportunidad de trabajar también con extranjeros en tema de inversión extranjera a través de compañías y a través también a título personal no solamente de personas de los Estados Unidos, sino de España, de México, de Brasil. Entonces, hablándoles un poco de mi experiencia. Bueno, aquí tenemos a Hernán también. Hernán, ¿estás por aquí de los Estados Unidos? Muy buenas tardes, estoy escuchando atentamente, mucho gusto, encantado. Perfecto. Hernán, bueno, perfecto. ¿Podrías hacer tu presentación, Hernán? Bueno, mi nombre es Hernán Vázquez, tengo la actividad actual de Financial Planner, soy contador, soy economista, tengo la experiencia del manejo de pequeños negocios y de constitución de empresas también. Y durante estos 30 años que vivo en los Estados Unidos, he sido socio y emprendedor en muchos negocios, y actualmente pues estoy dedicando mi experiencia a compartirla, tratando de asistir a nuevos empresarios, nuevos inversionistas para que puedan tener la información experimentada respecto a temas contables, a temas tributarios y a reconocer oportunidades de negocios si fuera ese el caso, ¿no? Perfecto. Aquí vemos que a Lisette estaba teniendo hoy un pequeño inconveniente, pues qué pena con ella. De todas maneras, aquí tenemos a Hernán y tenemos a Lisette de parte de los Estados Unidos. Lisette, ¿puedes presentarte, por favor? Sí, buenas tardes. Disculpe más bien la tardanza, se me presentó un inconveniente. Pero mi nombre es Lisette Unant. Yo estoy en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Soy contadora y, bueno, tengo experiencia vengo haciendo la contabilidad en 1996 y estabilizada formalmente desde el 2014. Perfecto, bueno, pero como hoy vamos a hablar de negocios y hablar de números y hablar de procesos, entonces vamos a hacerles aquí unas preguntas a ustedes. Vamos por Colombia. ¿Qué pasos tributarios debe conocer un inversionista antes de invertir, José? Cuéntanos un poquito de ese proceso. A ver, invertir en Colombia es realmente fácil, ¿listo? Después que tengamos claro exactamente en qué sector vamos a invertir y el monto de la inversión que vamos a hacer, realmente es muy, muy sencillo. Básicamente, solamente se requiere hoy como requisito que toda la inversión se haga a través de los IMC, que son los intermediarios bancarios acá en Colombia, que son los bancos exclusivamente, que es a través del cual se registran todas las inversiones que llegan a Colombia y que son los que le reportan al Banco de la República, que es el banco central acá en Colombia. Entonces, básicamente, una persona que quiera hacer una inversión de los Estados Unidos o de cualquier otro país, simplemente hace su solicitud, ¿listo?, de inversión, ya sea a través de inversión directa, es decir, a título personal, o sea, a través de la constitución de una compañía, ¿listo? Esa compañía pero ¿cuál de esas dos crees tú que es más importante? ¿A título personal o a nombre de una compañía? O sea, porque... Dependiendo los montos, porque por lo menos si yo voy a constituir una compañía acá que va por lo menos a entrar al sector servicios, que va a ser una compañía por lo menos distribuidora, lo que más se ve acá ahorita es que se constituye una sociedad, listo, colombiana, que esté fondeada con los recursos del exterior. Básicamente, eso cuando, cuando es una operación ya grande, ya sea de compra de bienes o de prestación de servicios. ¿Listo? Así se ve hoy, eso es lo que más se ve. Cuando es una inversión, por lo menos para compra de bienes raíces, eso normalmente se hace a título personal, lo están haciendo mucho a título personal.
Es decir, Bueno, una persona... ahora sí, este es un ring de boxeo, Ana. Tú me estás hablando que a título personal es mejor para los inversionistas. Y por los Estados Unidos, ¿qué hay? ¿Lo hago a título personal o lo hago a título empresarial o a nombre de una persona jurídica? A ver, Bueno, cuéntenme ustedes los expertos. depende. Si tú quieres algo más rápido, más fácil, sin tanto dolor de cabeza, lo puedes hacer a título personal. Pero si lo quieres hacer a título ya como negocio, lo puedes hacer si es que tú vas a comprar más de una propiedad. ¿Okay? Ahí sí yo te recomendaría al 100% que sea como una administración de negocios. ¿Okay? Y yo hago una pregunta, en tema de impuesto, ¿cuál afecta más a, digamos, yo soy un inversionista, yo me pongo en el lado del inversionista, a ver, yo voy a hacer una inversión y decido hacerlo a través de una empresa, vamos a hablar de Estados Unidos, yo quiero comprar en los Estados Unidos y Lizeth o Hernán me dicen, Marisela, tú necesitas hacer una empresa. ¿Y qué impacto tengo yo tributario? Bueno, en mi caso se me ha presentado esas oportunidades con esas preguntas. Definitivamente soy muy admirador de lo que se llama una entidad empresarial que se llama corporación. Yo apostaría por una corporación. La corporación es como un individuo, es prácticamente es la manera más importante para alguien que tiene dinero de no mezclar sus finanzas personales con sus emprendimientos. Al formar la corporación, ella va a tener como una personalidad individual, por más que su inversionista, el dueño o presidente de esta corporación, sea el capitalista de ella. Por tanto, la corporación solo responderá por el bien que es propietaria. Y a partir de ahí viene todo un engranaje contable para que se pueda sustentar todo lo que es el costo de mantenimiento, por ejemplo, de una propiedad o también una modificación de ella o finalmente hasta una venta. Definitivamente, yo pongo una persona y pongo una corporación, la corporación va a tener más beneficios tributarios que una persona individual. Hay algo que yo estoy viendo acá y me pongo en un ring de boxeo. A ver, veo personal versus jurídica, ¿no? Corporación. Miren que acá hay dos ventajas, ¿no? En Estados Unidos, cuando haces a través de una corporación, tienes una serie de beneficios porque estás creando un negocio, ¿sí? Y en Colombia, a título personal, pues quiere decir que no te vas a complicar la vida, digámoslo así. Pero de todas maneras, cada país tiene sus bondades. ¿Y cuáles son esos requisitos tributarios para un inversionista extranjero en Colombia? A ver, quiero devolverme un poquito a la primera para complementar un poco lo que decía. Bueno, en Colombia, por eso decía, depende de la envergadura del negocio, ¿listo? Porque si bien es cierto que cuando un negocio de una envergadura de montos, son bastante importantes. O sea, que tú estás queriendo dar un knockout a Estados Unidos. Vamos, No, es vamos. para que los que nos están escuchando tengan claro, por lo menos. En Colombia la tributación de las personas naturales, de las compañías es muy diferenciada, ¿listo? Cuando son negocios muy pequeños, es decir, una actividad económica que se proyecta a no tener unos rendimientos muy importantes, ¿listo? Impositivamente es más beneficioso tenerlo o ejecutarlo a través de la persona natural, es decir, a título personal. ¿Listo? Porque las tasas impositivas son mucho más bajitas. ¿Listo? Ya cuando el negocio tiene unos rendimientos bastante importantes y pasa unos montos X, ¿listo? Ya vale, es exactamente la misma tributación para una persona natural y una persona jurídica. ¿Listo? Eso hablando en términos de impuestos. Ya para el tema de constitución, de incorporación de los negocios, en Colombia es exactamente el mismo trámite. Es decir, yo constituir un negocio en Colombia a título personal hoy genera el mismo trámite y es el mismo tiempo y costo que es si el mismo proceso. Por una sociedad de un inicio. Acá en Colombia hay unas sociedades simples que vienen desde hace alrededor de 8 años, 7 años, que como decimos acá coloquialmente, podemos constituir una sociedad, la podemos constituir en una servilleta si nos sentamos dos personas en
en un restaurante y acordamos constituirla, listo, y hacemos Bueno, una y en Estados Unidos también podemos hacer una corporación en una servilleta de manera rápida, porque tú me estás hablando de algo rápido. A ver, ¿qué me dicen ustedes? En Estados Unidos, para hacer una corporación, lo primero que necesitas es un número de identidad. Para poder sacar, ya que tú eres extranjero viviendo fuera del país, ¿ok? Si tú eres extranjero viviendo dentro del país, ya si has procesado con tiempo, tienes un número de identidad, ¿ok? Que se llama ITIN. Con ese número tú puedes procesar y hacer tu corporación. Si no lo tienes, porque vives fuera del extranjero, entonces tienes que aplicar para ese número para después entrar y formar tu corporación. Después de ahí viene el proceso de comprar las propiedades y hacer las impresiones que tú quieras dentro del país. O sea, todo es un proceso, pero no es difícil. O sea, No. Es un tema simplemente de contratarlos a ustedes como expertos para que se haga esto más fácil. ¿Cierto que sí? Claro, por supuesto. Y lo más importante es seguir todas las regulaciones como debe ser para que mañana o después no te vayas a tropezar con pequeñas cosas innecesarias que te den dolor de cabeza. Ok, va aquí una segunda pregunta. ¿Cuáles son los requisitos tributarios para un inversionista extranjero? Vámonos aquí con Hernán. Quiero escucharte un poco, Hernán. ¿Cuáles son los requisitos tributarios para un inversionista extranjero en los Estados Unidos? Para comenzar, en Estados Unidos no se distingue si tú eres nacional o extranjero, porque viéndolo como una corporación, una vez que tú tienes la corporación, tú eres, aunque no seas residente, aunque no seas ciudadano, tu corporación es como tu hijo. Por tanto, todas las empresas, Estados Unidos tiene, y creo que es todo el mundo, porque conozco algo más de otros países, los contribuyentes que pagan impuestos no pagan impuestos sobre un monto total, sino son a través de escalas. Y capaz eso sorprende porque la gente que viene aquí ve que este país es más estructurado y es más realista con respecto a cuánto tú estás envuelto en el pago de impuestos. Por ejemplo, lo que aquí se llaman brackets, es decir, hay una cantidad para que tú hagas un pago, luego después que pase esa cantidad a la siguiente suma, tienes otra tasa y así van subiendo hasta que puede ser infinito las tasas. Pero eso no es mucho el tema de pagar impuestos, el tema es que todo emprendimiento y toda inversión conlleva gastos. Los gastos es muy importante poder representarlos en el estado financiero. Entonces, esos gastos dentro de una corporación son deducibles casi el 100%. Wow, eso es Frente a las muy personas, importante, frente a las ¿sabes? personas jurídicas, a las personas naturales, tienen solo un estándar que el gobierno les permite deducir. Eso a grandes rasgos. Después, cuando ya las corporaciones siguen extendiendo su vida de trabajo, pues son sujetas a poder ellas aplicar ciertos regímenes. Por ejemplo, no sé cuándo es común en otros lugares, pero este es un dato de así que les voy a dar. Una compañía en Estados Unidos está permitido tener sin ningún problema 3 años de pérdida. Wow. Entonces, esos 3 años de pérdida está permitido. Hay que entender esto. Está permitido quiere decir que tus inversiones, tus gastos sobre lo que tienes en capital o en activos pueden ser más que lo que tú tienes en tu estado financiero. Quiere decir que si tú tienes casi como 3 años para estar invirtiendo respecto a tú tener un saldo positivo de tu gestión. Entonces, Hernán, en esos 3 años, quiero de hacerte empresas, Hernán, disculpa que te interrumpa. sí. Volvámonos un poquito a la pandemia. Muchas compañías en los Estados Unidos, Eso, ya. no, me refiero que no entraron en total quiebra como en Colombia. O sea, vimos un país muy fuerte porque vimos que las empresas se levantaron muy rápido. Con lo que tú estás diciendo es espectacular, ¿sí?
Eso ya existía antes de la pandemia. Con la pandemia fue otro aire para muchos negocios que estaban decayendo, fue un aliento. Para los que estaban bien, hicieron caja. Para los que andaban muy mal, se comieron la plata y tienen problemas ahorita financieros para poder responder por ese dinero, porque no es que se los dieron así por así, sino que tenían que tener por ejemplo, se los dieron para salarios. Okay. Muchas empresas no tenían empleados. Entonces, van a tener un compromiso después, no ahorita, pero van a tener un compromiso después en sustentar eso. Ok. Y José, vámonos con José. José, ¿cuáles son esos requisitos tributarios para un inversionista extranjero en Colombia? Porque en Colombia un extranjero sí es considerado extranjero, ¿cierto? Sí, en Colombia, a ver, Colombia tiene unos presupuestos de permanencia para considerar a una persona del exterior, ya con todas las obligaciones en materia fiscal, es decir, considerada residente fiscalmente en Colombia. ¿Listo? Y eso son una permanencia en una vigencia anual, ¿listo? En un periodo de 360 de 180 días. ¿Listo? Es decir, si yo en una vigencia vengo de los Estados Unidos por lo menos y paso más de 380 días en una vigencia en un periodo igual o superior a 360 días, ya me considero, ¿cómo es que se llama? Residente fiscalmente. ¿Listo? ¿Y qué pasa aquí? Eso se hace importante porque si yo hago la inversión en Colombia y permanezco en el exterior, ¿listo? Lo primero que hay que tener claro aquí es que si yo registro mi inversión a través de los canales que toda la normatividad Colombia establece, es decir, Banco de la República, hago mi inversión a través de los bancos, esa inversión, ese capital que yo invierto en Colombia es libre de impuestos cuando en cualquier momento que yo lo quiera retirar, lo quiera sacar del país. ¿Listo? Eso no paga ningún tipo de impuesto. Es decir, Colombia solamente los extranjeros que mantienen su calidad, su característica de extranjeros, es decir, que tienen su inversión solamente, pagan impuestos sobre los rendimientos que esa inversión genera en Colombia. ¿Listo? Es decir, exactamente, si invierto, no sé, X cantidad de dólares acá, ¿listo? Solamente voy a pagar impuestos sobre el rendimiento que me generen ese monto que invierte en Colombia. Lizeth, vamos a hablar de temas de impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Vamos de pronto a dar detalles, sino en algo general. Digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, Lizeth, esos impuestos en porcentajes, más o menos un promedio, para poder tener un equilibrio aquí, mirar cómo es Colombia y cómo es Estados Unidos. Bueno, aquí en Estados Unidos, para lo que es en cuestión de los impuestos, ¿verdad? Y estás haciendo inversiones de casas, necesitas como, lo primero que hacen es revisan tu crédito. Es muy importante el crédito acá para obtener, ¿verdad? Una propiedad, obtener algo, porque todo es bajo un préstamo. Entonces, el crédito es muy importante, seas extranjero, seas extranjero que reside aquí, ¿ok? El extranjero que reside fuera del país le es más fácil, porque no tiene que pasar por esa cuestión de crédito, pero tal vez tiene que probar que tiene ingresos suficientes para poder comprar una propiedad. O sea que es mucho más fácil para mí como extranjera invertir. Sí, en otras palabras, sí, es mucho más fácil. Y en cuestión de declararlo, bueno, usualmente los bancos te dan una forma, te mandan siempre una forma y ya tú con eso vas lo vas a poner en tus impuestos anuales, ¿ok? Y eso es lo que te va a ayudar como parte, son unos gastos, como estaba diciendo Ernesto. Eso lo puedes poner en tus impuestos y te va a ayudar a bajar la cantidad taxable para que no pagues mucho. Es una gran ayuda invertir en propiedades y, bueno, tus gastos que tú tengas, de acuerdo a lo que vaya, de acuerdo al tipo de trabajo que tú tengas, tú puedes tener ciertos tipos de gastos y tiene toda una limitación, ¿verdad? Si lo quieres en lo que es en el estándar, en lo que es en la línea más, digamos, la parte común, lo más común. Si tienes más de lo común, tienes que mostrar tú ya un poquito más de pruebas, pero más que todo eso es para la persona que está acá. El extranjero tiene más facilidad porque lo que queremos es que inviertan aquí. Es más fácil el extranjero que vive fuera del país.
José, eso es algo muy importante. Nosotros aquí en los Estados Unidos estamos abriendo las puertas para que los extranjeros inviertan. Y hoy con estos especialistas tributarios que nos están explicando y nos están dando como nos están confirmando esa información de los medios. O sea, lo que los medios están hablando no es que nuestra moneda sea fuerte y no es que aquí, no, es que tenemos esos beneficios. Hablamos de esas deducciones que ustedes están hablando. Hernán, cuéntame algo un poquito de qué debe asumir realmente un comprador después de deducciones y después de todas esas cosas de las cuales ustedes me han estado hablando en esta tarde. Aquí te diría que hay dos clases de compradores, ¿no? Un comprador que compra con dinero el 100% de la propiedad y un comprador que compra tal vez con un 30, 40% de la propiedad. Y te lo digo así, viniendo mañana de un país. ¿No? Mañana viniendo de un país, tú tienes que tener mínimo, dicen 20, pero te pediría 30 por los gastos. Con 30% tú puedes comprar una propiedad que sea, porque hay que considerar un 10% que es para gastos y asesorías que debería tener, más el 20% que te va a pedir cualquier banco de segundo piso, que son los bancos encargados de invertir en las compras de loans, que así se llaman los préstamos. En el otro rubro, hay gente que con 100% compra mañana la casa, chan chan, como dicen, y son dos diferentes eventos. Hoy vemos, Hernán, hoy vemos un flagelo importante en nuestro país, Colombia, es que en el sector de la Florida, el inversionista número uno actualmente es el colombiano. ¿Ya? Es algo que digo yo, José, cuéntame una cosa, que debe asumir un comprador inversionista en Colombia, porque mira que acá en los Estados Unidos estamos diciendo que se necesita un 30% para que tú pagas un down payment, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo Hernán, tener para que también los gastos, que son los gastos pues, de cierre, que normalmente hacemos, pero en Colombia como tal, actualmente, ¿qué debe asumir un comprador en temas de impuestos? A ver, al momento de Discúlpame que te comprar, interrumpa, hablamos de reforma tributaria y nos da miedo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? bueno, vamos por partes. A ver, al momento de comprar, acá hay unos impuestos que se pagan al momento de la compra, listo, de un bien, que algunos los asume directamente el comprador, otros los asume el que vende, listo. Pero esos impuestos pues no pasan del 5% del valor del contrato de compra-venta del inmueble, listo. Entonces, normalmente las experiencias que he tenido, cuando extranjeros compran acá, normalmente hacen el depósito 100% ¿cómo es que se llama? Del pago, y esa divisa la giran directamente del exterior. Y no he visto acá un extranjero que compre con crédito en Colombia. Listo. Realmente ¿Cuál es ese nuevo no le- impuesto que le asumieron en la reforma tributaria que por ahí lo he escuchado y la gente tiene como miedo, sobre todo al vendedor, ¿no? El No sé si. impuesto, exactamente. Como tal, en la compra-venta, realmente el impacto que tiene la reforma es que el impuesto sobre ganancias ocasionales, ¿listo? Que es cuando yo tengo un bien y lo he tenido por más de 2 años, ya eso canaliza o se caracteriza como una ganancia ocasional. Cuando yo vendo ese bien, anteriormente, antes de reforma, lo que pagaba sobre utilidad era el 10%. Hoy estoy pagando con la reforma el 15%. Wow, bastante, ¿no? Entonces tuvo ese O sea, y incremento. no se La exceptúa a reforma nadie, no se exceptúa a nadie. no se exceptúa a nadie. Eso aplica tanto Oh, para personas naturales, y el tenedor, el que está vendiendo el inmueble es una persona natural o una persona jurídica. Esa tarifa es completamente plana. Pasó del 10% al 15% sobre la utilidad que tenga la persona que está vendiendo el inmueble. ¿Listo? ok, bueno, aquí estamos ahora Ya viendo eso en la venta, ya estamos hablando de la renta que paga lo que genere vamos a suponer que no lo venda, sino que lo arriende. Ahorita acá en Colombia está de moda que personas del extranjero vienen, compran inmuebles, y más que todo en el tema turístico, los arriendan por Airbnb y tienen unas buenas rentas. Entonces, esa renta que genere por esa actividad hotelera, por lo menos, o de arriendo de ese bien, ok. eso está pagando el 35%, que es el impuesto de renta en Colombia. ¿Listo? Obviamente, después de descontar una serie de gastos y costos que sean imputables a esa actividad. ¿Listo?
También, hay también que es, pensar bien en este momento y contratar al experto para que nos diga realmente cómo invierte y cómo saca utilidades, ¿no? sí, también es importante lo que decía Hernán ahorita. En Colombia también, por lo menos en esta actividad de rentas, yo puedo descontar la depreciación, que es el descuento más importante y es lo que más impacto tiene en materia de impuestos, por lo menos en los primeros años. ¿Listo? Y lo que más ayuda a planear ese tema de impuestos en Colombia. Y eso, en el caso en que esa depreciación sea muy alta, ¿listo? Por temas de en cuánto tiempo yo pueda depreciar esa propiedad, puedo tener esos créditos fiscales, es decir, esas pérdidas me las permiten tener no solamente 3 años, acá me las permite tener todo el tiempo que yo demuestre que efectivamente mi renta por lo menos no sea lo suficientemente alta para amortizar ese gasto Bueno, de que estoy teniendo. ahí viene una pregunta que me encanta. Como realtor, nosotros nos encanta vender, pero ustedes que conocen los números, nos ayudan a nosotros y a los inversionistas a conocer si es momento bueno para comprar o invertir. La pregunta es, ¿cuáles son esos beneficios tributarios de invertir en este país, Estados Unidos? Vamos primero por Estados Unidos. Lizeth, Hernán, ayúdenme con esa pregunta. ¿Cuáles son esos beneficios tributarios en este momento? Bueno, el primer beneficio es que vas a ser tú dueño de una propiedad dentro de Estados Unidos. Eso es primordial, es algo tuyo, que de eso tú le vas a sacar beneficio porque lo puedes vender y ya lo que va a adquirir va a un valor más alto de lo que tú compras. ¿Ok? Mientras más pasan los días, las propiedades nunca pierden su valor. Y si bajan, vuelven y suben. Nunca vas a perder tu dinero invirtiendo en las propiedades. Eso es muy importante. Okay. Buen punto. Uh-huh. Es lo único que nunca se pierde. ¿Tú qué opinas de Hernán? Ayúdanos aquí a mirar. Y yo no completé la primera parte, pero capaz con esta pregunta voy a completar la parte que me tocó explicarte. Si es una persona que compra bajo una 100% a título personal, esa persona prácticamente no puede, por el préstamo que te hace, tú, de tu income, de tu salario o lo que tú ingresas de gestión de un año, tú deduces todos los intereses que te cobran del loan. Por ejemplo, Wow. un loan se hace a 30 años, Yes. donde los primeros 10 años son intereses y los otros 20 años son amortización del principal con un poquito más de intereses. Entonces, durante 10 años, tú, por ejemplo, si yo gano $80,000, Yes. eso como persona, ¿no? Si yo compro la casa como persona, yo gano $80,000. Entonces, yo he pagado una renta, un mortgage de $3,000. Multiplico por 12, son $36,000. Al principal ha ido nada más $4,000. Quiere decir que yo gano 80, tengo que deducir mis $32,000 de 80. En conclusión, yo no debería pagar mi income, mi impuesto de mi ingreso sobre 80, sino sobre el descuento de intereses, y ahí ya el bracket es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 3% es hasta $50,000, luego sube al 4%, al 5%, como vas adquiriendo más, pero por brackets. Entonces, la idea es quedarnos en los brackets más pequeños. Ese sería el beneficio para alguien que compra con un loan. El caso segundo que te dije, que compran con préstamo. Para una persona que compra al 100%, de inmediato no podría deducir eso, que son los intereses. Buen punto. De ahí que la De ahí podría mayoría... rentarla y ahí sí podría tener un ingreso, Súper. ¿no? Y sobre ese ingreso que tiene por rentarlo, prácticamente sería un activo que le produce un dinero. Pero podría considerarse en los estados financieros como una inversión, de tal manera que tienes la depreciación, tienes la inversión, tienes
el poder hacer mantenimiento a la propiedad, como muchos médicos, muchos profesionales aquí compran edificios. ¿Por qué? Porque están viendo de una manera más grande el real estate. Entonces, ellos manejan esa posibilidad. Y claro, ya cuando tú tienes esa cantidad de capital, es mejor, de nuevo, presentar una entidad comercial para que sea la dueña. Wow. ¿No? Sabes que he escuchado a muchos americanos decir, no, yo no utilizo mi cash para comprar, yo utilizo préstamo bancario. Es porque conocen bien este tema de lo que estás hablando, Hernán. O sea, lo saben hacer y eso es muy importante conocerlo. Acá hay un componente más que las personas no tienen control cuando uno vive fuera de Estados Unidos y que tienen dinero, que es tener un buen abogado. Tú necesitas un buen abogado. Si tú estás haciendo una inversión mínimo de más de $50,000, tú debes contratar los servicios de un abogado. ¿Por qué? Porque tú necesitas en tus relaciones que hagas no aprender las cosas con tu interés solamente, porque tu talento está para otra actividad. La parte de las leyes aquí son muy sutiles. No lo necesitas hasta que tienes un problema, pero los problemas, sacarte del problema te cuesta muy caro. Y eso a veces implica perder toda tu inversión, perder todo tu capital. Y he visto muchos inversionistas llegar con mucho dinero e irse entre gallos de medianoche, con el rabo entre las piernas. O sea, que Y lo ahora más los videos todavía en su importante, Hernán, país. disculpa, lo más importante aquí es que antes de invertir tú tengas los especialistas, tanto el abogado como la parte tributaria. Ambas para mí son, y obvio, tienes al realtor, que uno como realtor pues asesora, pero nosotros tenemos un grupo integral. O sea, recomendamos al tributario y recomendamos también al abogado. Bueno, vamos por Colombia. ¿Es buen momento para invertir en Colombia, José? Cuéntanos. Ya para terminar. El sector inmobiliario en Colombia, devolviéndonos un poquito inicialmente estos 2 años complejos que vivimos, que se vieron en todo el mundo, y ahora con todo el tema de amenaza de recesión, fue uno de los sectores que menos se vio golpeado. Es decir, el impacto de estos 3 años complejos no se ha visto. Es decir, no se ha dejado de construir, el sector ha estado siempre activo. Entonces, y por lo menos en Cartagena, que es donde yo me encuentro, que es una ciudad muy turística y muy apetecida por extranjeros para venir y hacer inversiones y comprar algunos, no sé si nunca he ido a Miami, pero algunos la mencionan o la llaman la Miami pequeña, no sé por qué. That's true. Sí. Entonces es muy apetecida y me uno a lo que decía Justin, bueno, no me acuerdo el nombre de las chiquitas. Lisette. Realmente es una inversión donde no se pierde, siempre por lo menos gano valorización, ¿listo? Y lo que yo compro hoy puedo venderlo mañana un 50, un 80% más, y se da mucho en Colombia, porque acá en Colombia la propiedad raíz no pierde valor, nunca. Entonces, inicialmente no voy a perder, invirtiendo en Colombia no voy a perder, y más en Cartagena, donde el metro cuadrado es uno de los más costosos en Colombia. ¿Listo? Y otro es, tengo la oportunidad también si mi vocación no es vender, puedo rentarlos. Es decir, y en una ciudad turística como esta siempre hay salidas para ese tipo de bienes, por lo menos explotarlos obteniendo rentas. Y eso entonces, sí es un buen momento, no solamente ahora, sino siempre va a ser un buen tiempo para invertir por lo menos en temas de finca raíz. O sea que el momento no es que sea ahora, el momento es siempre que tú estés listo, hazlo. Exactamente. Correcto. Lisette, ¿ibas a decir algo? No, lo mismo que dice José, los beneficios, una de las cosas, si tú no vas a vivir, igual vas a ganar porque puedes rentarlos o vas a tú obtener ganancias. Y en estos momentos, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Es muy, ¿cómo te digo? Como le estaba diciendo, en cuestiones de propiedades, invertir en propiedades es una excelente inversión. A mí, yo se los recomiendo. He trabajado con muchos clientes que están en el proceso de comprar casa y muchos lo que hacen es compran, lo arreglan y vuelven, lo venden y ya tienen un capital adicional. Y con eso vuelven y compran más propiedades. Entonces,
Los beneficios aquí en los Estados Unidos para el extranjero, para el que vive aquí, el residente o el ciudadano o el extranjero que vive fuera del país, que quiere invertir aquí, que debería de verdad invertir aquí, porque de alguna u otra manera va a tener lo que es ganancia. Nunca se pierde en cuestión de propiedades. Interesante este webinar porque hablar de números yo creo que es lo que nos preocupa a todos los inversionistas. Bueno, aquí estamos hablando, Gustavo Camargo, ¿tienes alguna pregunta? Aquí la audiencia me está preguntando que si hay espacio para preguntas. Pues de pronto una o dos porque ya se nos está acabando el tiempo. Hola, Gustavo. Maricel. Sí, Gracias. hola. Bueno, no tanto yo, que tengo ahí una invitada que de pronto no sé si quiere hacer alguna pregunta. Por eso te preguntaba si iba a haber espacio para las preguntas. Podrían escribir la pregunta en el chat, la podemos leer e inmediatamente la respondemos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo en el chat. Por favor. Ya. O la podría también hacer aquí directamente, ¿no? Claro. No sé, Adriana, si estás ahí, si tengas alguna pregunta, no sé. Buena tarde o buenas noches para todos, cordial saludo. Pues lo que han explicado Hernán y lo que ha explicado Lisette y la otra niña, Justin, creo, pues me ha quedado muy claro, Justin, me ha quedado muy claro. Ya sé que tengo que llegar a hacer una corporación como persona natural es bastante difícil. Esa era mi mayor inquietud al respecto, porque yo estuve hace 15 días allá, estuve viendo y hablando con los bancos. Yo tengo hace 16 años cuenta en Estados Unidos y estuve haciendo unas preguntas al respecto. Tengo tarjeta de crédito, tengo cuenta de ahorros y tengo tarjeta, ¿cómo es? Cuenta corriente. Mis dineros han sido soportados legalmente en Estados Unidos. Yo hice una pensión programada en Estados Unidos y la retiré cuando caímos en pandemia, porque pues no sabíamos si íbamos a vivir para disfrutarlo o íbamos a vivir para íbamos a morir para repartirlo. Entonces, la situación fue esa, pero ya con la explicación de Hernán, me parece supremamente importante, pues ya me ha dado claridad a mis inquietudes. Pero pues ahora lo que resta es tomar la decisión e ir viendo propiedades allá en Claro, el tiempo que uno pueda. aquí estamos nosotros para asesorarte, como te dijimos, desde el principio hasta el final, porque somos un equipo integral. Hernán, ¿querías hablar algo? Sí, gracias. dentro de este abanico de profesionales que están para darte seguridad en las inversiones, hay un personaje que no lo usa mucho en la comunidad latina, en Estados Unidos, pero el americano lo toma muy en cuenta, que se llama un financial planner. Un financial planner es una persona que aglutina la información de las finanzas que lo van obteniendo las personas cuando están frente a un banco. Le sale mucho al paso un asistente del banco y les da unos consejos de que cómo es las finanzas y cómo lo que llevaría a cargo mantenerlas. Luego se van a un realtor y el realtor les explica cómo trabaja una compra, una venta, y luego se van a un contador y les explican cómo son las cosas de los impuestos y tal vez les explicarán también algo de los estados financieros. Si tú ves toda esa trilogía, se suscribe en un financial planner. Esa es mi responsabilidad en Estados Unidos. Yo soy un financial planner y he sido loan officer, he sido contador, he sido profesor en la Universidad de Negocios. Y esta labor de financial planner trata de involucrar a la persona en la responsabilidad y luego a tener éxito. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a las responsabilidades que uno puede asesorar a alguien que necesita el dinero. El otro día me preguntaron, ¿tú eres contador? No, soy ya contador porque ese es un rol. Mi labor no es ser contador, mi labor es financial planner. Así que para las personas que necesiten más información de esta cantidad de conocimiento que está en la mesa cuando hace una inversión, trabajamos con los abogados, trabajamos con los contadores, trabajamos con los realtors, trabajamos con los loan officers, pero necesitan las personas
que el conocimiento esté encadenado y esté conectado para que cuando hagan de todas maneras, no suplanta a un realtor, no suplanta a un contador, no suplanta a un abogado, pero saben preguntar, saben qué responsabilidad tienen ellos frente a ese profesional, un abogado, un contador o un realtor. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Lisset. Muchísimas gracias, José. Creo que hoy tenemos una información y si ustedes necesitan ya una información más personalizada, puede contactarme. Aquí en la pantalla están mis datos. En el chat vamos a colocar también mi WhatsApp y mi número telefónico y estamos aquí para servirle porque nosotros no vendemos, nosotros hacemos cumplir sueños porque cuando tú inviertes, tú estás buscando un resultado más adelante. Tú estás buscando o estás proyectando tu inversión y tu capital. Entonces, quiero decirles también a todos los que están aquí presentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este hermoso webinar y les tengo una buena noticia. En los próximos webinars vamos a traer bancos. Vamos a traer presidentes de bancos de Colombia y presidentes de bancos de Estados Unidos para que usted también conozca. Porque, a ver, quiero invertir, tengo la plata, pero aquí en Estados Unidos la gente utiliza los bancos. Es impresionante y muchísimo. Tiene el porqué. Entonces, señores, muchísimas gracias a todos. Gracias, Hernán, por tu valiosa información. Gracias, Lisset. Mil bendiciones por haber estado acá. Sé que fue muy difícil para ti. Gracias, Hernán, por ese apoyo enorme a Lisset. Gracias, José. Gracias, Ale. Gracias, Alex. Gracias, Eduardo. Alex, en Colombia, soy colombiana, vivo en los Estados Unidos actualmente, pero amo los dos países y la idea no es confrontarnos para darnos duros, para decir que ambos países tienen sus beneficios y tú decides dónde hacerlo. Que tengan buena tarde. Buenas noches.